más, porque desde esta temporada en el canal 125 de Movistar Plus nos pueden ver. Sí, y esta entrevista que ahora mismo vamos a realizarle a don Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, además va a ser colgada en un ratito en libertaddigital.com, también en el streaming, es decir, por el ordenador. ¿Qué responsabilidad me están metiendo? ¿Qué tensión? Esto no es tan difícil como parece. Ya no sé qué decir. Difícil, don Ignacio, es lo que se les plantea, lo que tienen por delante. Sí. Difícil es el trabajo que llevan haciendo durante los muchos años que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ayuda no solo a pacientes, sino a familias de pacientes. Y yo por eso quería hoy charlar con usted unos minutos para que precisamente hablemos del alcohol, del problema que supone el alcohol en la sociedad española, de la permisividad que hay en la sociedad española para con el alcohol. Además, ahora que vienen las Navidades, ese clásico niño que se sienta a la mesa y le damos un chupito de algo para que lo pruebe, solo con esa excusa, y que en mi opinión es un gravísimo error. Y para hablar de lo que está ocurriendo con los jóvenes, porque todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido cerca una copa, pero yo no recordaba, o por lo menos no recuerdo, que tan pronto en el tiempo. Se habla de 13,9 años, la edad en la cual, según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, según el Plan Nacional sobre Drogas, los menores están comenzando a probar su primera copa. Ya no estoy hablando de su primera borrachera, que tampoco es mucho más tardía. Y después son alarmantes las cifras en cuanto a jóvenes que en los últimos meses confiesan haberse puesto borrachos en alguna ocasión. Chavales de entre 14 y 18 años, chavalas de entre 14 y 18 años, que en muchos casos además llevan unos pesos que no tienen ni siquiera forma de sustentar esa ingesta masiva. Bueno, don Ignacio, ustedes lanzaron un comunicado el día que la ministra anunció que pensaba ponerse manos a la obra en esta pelea, en el que decían que cualquier cosa es buena, pero insuficiente también. ¿Por qué? No, bueno, no decíamos, nos referíamos a la propuesta que había hecho, la decisión que había expresado la ministra de poner en marcha una ley del alcohol, una ley de prevención, lo cual ya es importante, porque no es solo una ley que reprima o que intente controlar y sancionar el consumo, sino que es más amplia, cosa que yo comparto plenamente, porque tú estás señalando cuestiones. El tema del consumo de alcohol en este país, y sobre todo el consumo de alcohol de menores, es de una complejidad extrema. Entonces, la simplificación es algo que no conduce a nada, y sobre todo, y a mí me preocupa mucho, cosa que se hace con bastante frecuencia en esta sociedad, que busquemos siempre un culpable a quien echarle el problema, y con eso ya nos quedamos tranquilos. En este caso se habla mucho de los padres. Evidentemente los padres tenemos una responsabilidad, tenemos la máxima sobre nuestros hijos y unas posibilidades teóricas al menos de tomar ciertas medidas con ellos, solo teóricas. Pero es un porcentaje relativo, ¿no? No solo un porcentaje relativo. La complejidad está en que estamos hablando de un fenómeno que tiene una extensión, una amplitud extraordinaria. El alcohol es un fenómeno cultural aquí en este país, sí, en el que todos, cosa que también es un problema muy grave, todos somos responsables, de alguna manera. La promoción del consumo, los medios de comunicación, cómo se analiza en este país. Es muy normal el ver a una persona borracha y que nos dé risa, nos parezca gracioso, que se cae, que no puede abrir la puerta, todo eso nos reímos. Como nos parece casi imposible celebrar nada si no es a base de estar borracho. Yeah. Entonces, este es un país con un nivel de fiestas espectacular. De brindis, ¿verdad? Constante, pero siempre, y eso lo vemos mucho como digo, en los medios de comunicación, cuando un equipo sube a segunda o a lo que sea, y entonces salen los de la localidad correspondiente, y dice uno allí a la cámara: hoy todos borrachos, que ya estamos. Pues quiere decir que eso está enormemente integrado en la cultura de un país. Sí. Y eso, de alguna manera, se proyecta indudablemente a los adolescentes, pero se proyecta desde los adultos. O sea, los que tenemos ese protagonismo inicial y esa transmisión somos los mayores. Luego también esa responsabilidad. Absolutamente, no, también, absolutamente. Y además no podemos delegarla. Y no podemos hacer un truco que es bastante deplorable en el sentido y lamentable
de que no arregla nada, que es estigmatizar a los jóvenes. Y nos quedamos muy tranquilos diciendo, es que tenemos una juventud que son una pandilla de facinerosos. Ya. Están todo el día drogados. Primero, no es verdad. Bueno, y segundo, no aporta nada. En los casos, además, que estamos contando, con 13,9 años, que unos chavales estén solos bebiendo en un descampado, a mí me parece... Sí, a mí me parece ya de por sí... yo reconozco que hay algunas madres que somos unas histéricas y además que todo el mundo nos lo dice luego, claro, ¿no? Es que es otra tónica general, ¿no? De que no tengamos... nuestros hijos no tengan móviles, de que nuestros hijos les acompañemos y les llevemos al colegio todavía con, en mi caso, 12 años. Somos las raras. Sí. Pero vais contracorriente. Totalmente, claro. Porque ahora lo que se estila es eso, dejar a los niños solos con 13 años, que se vayan toda la tarde hasta las 11 de la noche solos. Sí, pero fíjate, te digo varias cosas. Ahora lo que ha pasado es que ha salido a la luz una parte pequeña del problema. De algo que existía. Claro. Con la muerte terrible de esta niña de 12 años, los medios de comunicación os habéis lanzado y además muy bien hecho, y yo espero que continuéis y que además toméis partido en el sentido de que vuestra información sea una información que vaya contra el problema y no a favor de la noticia, que es un tema preocupante. Pero ha sido eso, y eso ha alarmado. Y eso ha permitido, y yo soy el primero que ha aprovechado para poner encima de la mesa unos datos que llevan ahí desde hace muchísimos años. El Plan Nacional sobre Drogas hace unas investigaciones cada 2 años, unas encuestas enormemente extensas y por lo tanto con una fiabilidad muy alta, una de ellas de jóvenes de 14 y 18 años. La edad de inicio ha aumentado un poco, estaba en 13.7, ha pasado a 13.9. Lo que ocurre es que ahora, ante el hecho hay mucha gente que empieza a ver que esa es una edad. Bueno, esa es la edad que ha habido desde hace mucho tiempo. Y empieza a ver, y yo insisto en que yo he puesto encima de la mesa esos datos, y lo he hecho a propósito, porque yo creo que es el momento de intentar, de una vez por todas, salir a por el problema. Sí. O sea, hasta ahora nos hemos quedado... Atacarlo. Pero para eso hay que conocerlo y aceptar el papel de cada uno. Lo primero es dejar claro que, como ustedes hacen, el alcohol es una droga. No, pero como aunque, el tabaco, fíjate, como la heroína, claro. Como otra de las cosas además que le quería preguntar, es verdad que me salgo un poco de la cuestión, es este anuncio de Netflix que hay en la Puerta del Sol, Blanca Navidad, con la foto de Pablo Escobar. La cocaína y los narcos. Efectivamente, la idealización de una persona que se ha dedicado a matar a gente durante toda su vida por culpa de la droga, ¿no? Sí. Es que es lo que usted dice, es ese borracho que sale por la tele echándose una risa. Bueno, ¿no? fíjate que nosotros llevamos mucho tiempo intentando explicar que cuando los medios todavía utilizáis alcohol y drogas, no es correcto. Claro. Lo que pasa es que aceptamos, y seguramente es el mal menor, es un problema técnico con una importancia relativa. Estamos en un país, como hemos dicho hace un momento, en el que culturalmente el alcohol es una sustancia amiga que está en casa desde toda la vida y que la bebe la abuela y papá y mamá. Sí. Y las drogas son unas sustancias satánicas que vienen de fuera, de la mano de unos muy malos, de unos delincuentes, de unos marginados, de una gente que nos quiere hacer daño. Por lo tanto, esa identificación técnica a la sociedad le cuesta mucho. Y ese es un problema que poco a poco irá cambiando. Y yo creo que está cambiando en algo importante. El alcohol tenía un manto protector. Del alcohol no se hablaba. Se hablaba de drogas porque estaba la heroína, la cocaína, cannabis, las drogas de síntesis. Y con eso ya teníamos bastante, porque eso era un problema al que había, porque ese problema nos podía acabar. Y nosotros, aunque tardamos, llegamos a hacer 7 campañas poniendo el alcohol encima de la mesa. Y lo digo aquí en la discreción de que no nos oye nadie. Nosotros tuvimos problemas para salir con una campaña de esos hace bastantes años. ¿Con los productores? ¿No? Por lo que tú decías. Porque hubo muchos comentarios que nos decían, si la FAD sale con una campaña sobre el alcohol, es como reconocer que el alcohol es una droga. Y eso no puede ser. Y nos preocupó, y a mucha gente, y yo en un momento determinado, y hace años, y por eso lo puedo decir ahora, yo tomé la decisión y le dije al presidente, oye, hay que salir. El spot está hecho, hay que salir, porque el problema más grande en el tema de drogas que tiene este país es el alcohol. Y por lo tanto no podemos seguir tapando detrás de la cortina un fenómeno que parece que no existe y que es dramático.
pero salimos blanditos, porque la campaña primera decía, ¿qué debemos hacer con el alcohol? No era un ataque, no era una crítica, no era el decir estamos... No, cuidado, suave. ¿Por qué no pensamos un poquito? Bueno, yo creo que eso, y hemos hecho 7 campañas... Ha ido calando. Y hoy ya la sociedad en su conjunto tiene el tema con preocupación. Sabe que el alcohol produce más fallecimientos que todas las drogas ilegales juntas. Lo que pasa es que sabe que bebemos todos y que seguramente bebemos más de lo que deberíamos, y por lo tanto pues satanizarnos a nosotros mismos nos cuesta bastante. Y ahora aparece el tema del consumo de alcohol y menores, y eso ha tocado mucho el corazón de la sociedad. Lo que pasa es que con los menores, yo no sé si es así o la tendencia, se observa algo parecido como ocurre con los videojuegos, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta todos de que juegan demasiadas horas. Con el alcohol, de lo que yo me doy cuenta cuando leo informaciones relativas a ese, por ejemplo, fallecimiento fatídico de esa niña de 12 años, o de, como digo, de los comas etílicos que llegan cada fin de semana a los hospitales, es de que los jóvenes no salen para divertirse, los jóvenes salen directamente para beber alcohol y emborracharse, porque relacionan estar borrachos con el divertimento. Posiblemente es una interpretación y quizás no exenta de realidad, porque además, pero debíamos de ir un poquito río arriba. Es decir, ¿por qué beben? Y entonces posiblemente muchos de nuestros oyentes, porque no tienen por qué saberlo, no saben que hemos cambiado el patrón de consumo de alcohol. Que teníamos un patrón mediterráneo en España, que consistía en un consumo social, una copa de vino, una copa, sí, la copa después de dos comer, gin tonics por la noche en una cena, o hablando después, o lo que sea. Y hemos importado, y eso habría que analizarlo un poquito en profundidad, el patrón nórdico. ¿Qué consiste en? Se llama big drinking, y en España se ha traducido por el atracón. Atracón quiere decir entre 5 y 7 copas en un espacio de menos de 2 horas. Y yo analizo y digo, ¿y por qué habremos importado eso? Y a lo mejor tiene algo que ver porque hemos cambiado también el modelo de ocio de los jóvenes. ¿Sí? Cuando yo era joven, que era en la Edad Media, pues yo salía y a las 2:30 aproximadamente me volvía para casa, porque habían cerrado los sitios donde íbamos y todo el mundo se iba a dormir a casa, y al día siguiente, a la hora que fuera, pues salía. Y de pronto se va instalando un modelo de ocio que consiste en 8 o 9 horas por la noche. En salir a las 12 y volver a las 8 o las 9 de la mañana a casa. Y entonces uno piensa, ¿y cómo aguantas 8 o 9 horas? ¿Haciendo qué? Yeah. Y empiezas a pensar, ¿y eso económicamente cómo se aguanta? Y aparece el beber en el parque, no sé qué, y aparece el emborracharse enseguida para aguantar, y aparecen muchas cosas que seguramente están enormemente vinculadas con ese ocio. Vamos a hacer una parada breve, vamos a seguir hablando con don Ignacio Calderón de este problema que está... la verdad es que lo habíamos centrado en los menores, pero es verdad que es que nos afecta realmente a todos. Es una lacra realmente, y sobre todo es una lacra el que no seamos conscientes hasta qué punto de que el alcohol, como dice usted, está completamente permitido, que eso de tenerlo a la orden del día... Que es un problema. Sí, que es problema. Eso pero, es insisto, 2 minutos y volvemos. Es La Mañana de Federico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Estamos hablando con Ignacio Calderón, el director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, de el alcohol y sobre todo de cómo afecta a los jóvenes. Hablábamos de esa ley que quiere poner en marcha el Gobierno. La ministra de Sanidad recientemente nombrada, daba unas pinceladas de lo que debería incluir. ¿Han contado con ustedes para empezar a prepararlo? ¿O se han ofrecido ustedes desde la Fundación? Nosotros sí, y hemos incluso pedido una entrevista con la ministra precisamente para ofrecerle toda nuestra colaboración. A mí me parece muy bien la rapidez con que se ha movido y la disposición que ha demostrado al decir que quiere salir, y con una ley preventiva, que es importantísimo. No solo una ley represiva o de control, sino que tenga una mayor amplitud para prevenir, para hacer que el fenómeno disminuya desde el origen. ¿Qué le van a proponer? Bueno, pues nosotros lo que le vamos a proponer es que intente movilizar a todos los agentes implicados. Que desde las organizaciones como la FAD, que podemos ofrecer y que vamos a ofrecer, pues todo lo que es trabajar con las familias en lo que yo creo que es más importante, que es, y creo que eso sí que es una responsabilidad. Los padres nos preocupamos muy poquito
de formarnos para educar a nuestros hijos. Nos preocupamos mucho de saber inglés, informática. Yo dije un día una frase terrible, yo creo que era mucho más joven. Dije, nos preocupamos mucho de que nuestros hijos sepan idiomas y luego se meten cocaína en 5. Porque lo que tenemos es que aprender. No es fácil educar a nuestros hijos y en una sociedad que ofrece tantas posibilidades. Ahí la FAD se ofrece. En los 30 años de vida que llevamos hemos trabajado con 5 millones de familias, tratando de enseñarles cómo trabajar con sus hijos para educarles y formarles de la mejor manera posible. En los colegios hemos trabajado con 7 millones de alumnos. La educación, como decían nuestras campañas, lo es todo. Sí. Entonces, vamos a ofrecer hoy, vamos a pedir a la ministra, vamos a ofrecer nuestra colaboración y le vamos a pedir que no abandone la idea de incorporar, de implicar a todos los demás agentes sociales. O sea, de educar. La prevención, sí, trabajar con la escuela, trabajar con los padres, implicar a los medios de comunicación, implicar a las organizaciones como la FAD, que nos dedicamos a esto para que sumemos esfuerzos y que entre todos demos un grito de hasta aquí. La parte restrictiva de todas formas ha de existir, ¿no? Porque claro, lo primero es que si un chaval de 13 años compra una botella de ron es porque se la vende a alguien. Lo que pasa es que sería muy fácil para mí decir que lo primero que tiene que ocurrir es que la ley se cumpla. Yo soy consciente de la gran dificultad y yo me pongo siempre en el lado de los que tienen que hacer eso. Lo que me gusta menos es que hagas una ley que es justificativa, que la ley sea muy limitativa, pero que sepas que no vas a poder limitar, porque eso produce frustración. Pero yo también entiendo que cuando hay un botellón de 3.000 personas, sí, dile a la policía que entre a pedir carnés y que a ver qué pasa allí. Cuando de repente te puedes plantear el hecho de que se puede producir un fenómeno de conflicto muy superior al que estás intentando evitar. Por lo tanto, hay que ir a la raíz, hay que ir intentando evitar que estén, hay que hablar, y tú hablabas, no sé si en directo o cuando estábamos en la pausa, de la madurez, de la educación, de tener niños y niñas que salgan, si es que tienen que salir, y a ver a qué edades. Era la pausa, que usted y yo comentábamos cómo un niño sale con sus amigos y no hace lo que hacen todos, que es imitarse unos a otros. La presión de grupo. Efectivamente. Eso... Pero eso vuelve a ser cultural. Es decir, estamos en un país que se ha instalado ese ocio y que se incorporan a ese ocio desde el colegio y que salen todos los compañeros y compañeras del colegio y tú no puedes no salir. Y a los padres les cuesta mucho el decir, pues Paloma, tú no sales. Es muy duro, es muy difícil, porque sabes que además eso les estigmatiza y les coloca en una situación de gran incomodidad. Por lo tanto, por eso digo, es de gran complejidad, pero lo que está claro son los datos que hay de los problemas. Los datos, que no los habíamos dado, pero que están ahí. Yo cuando he visto en la última encuesta que ha hecho el Plan Nacional, que 483.000 jóvenes menores entre 14 y 18 años se emborrachan por lo menos una vez al mes, pues es que se me han caído los palos del sombrajo. Con las consecuencias físicas. Con las consecuencias de todo tipo. Por no decir accidentes de tráfico, embarazos no deseados. Consecuencias, primero, riesgos que no se producen porque Dios no quiere, pero que se la juegan. 2, problemas como los que tú señalas, que es el deterioro orgánico que produce una ingesta, además violentísima, que suponen borracheras. Es que hacen, lo he leído esta mañana, un fenómeno que, al igual que yo soy adicta a las series de televisión, se llama binge watching, que es tragarte 16 capítulos de golpe, ¿no? Pues lo que se hace es tragarte 17 copas de golpe. Claro, es el sistema, el patrón nórdico de atracón. Drinking, beber por beber, claro. No tener ningún tipo Pero eso además les permite estar, y les permite aguantar. Les permite, yo lo digo también mucho cuando me dicen en no sé qué sitio ha habido una fiesta que ha durado 5 noches sin dormir. Yo he dicho, di que cocaína. No hay que preguntar nada, es imposible. Bueno, pues ese tipo de cosas quiere decir que al final tienes que ir modificando. Y hay un grupo, un colectivo de una edad en la que desgraciadamente están los menores, que cuando abren la puerta por primera vez y salen de su casa, al margen de la tutela de su familia también por primera vez, o están educados que son campeones, o salen a demostrar que ellos también son mayores. Con esa edad a ver qué personalidad tienes, ¿no? Y se encuentran con una presión de grupo enorme que tiene un modelo de conducta común en el que el consumo enorme y el atracón está ahí. Se nos escapa el tiempo, hemos hablado de lo general, me gustaría dedicarle un par de minutos a lo particular. ¿Ustedes han recibido ya a padres que están preocupados por sus hijos y que intentan sacarles de esta... Vamos a ver, la FAD, y lo ofrezco desde aquí a todos los padres y madres que nos puedan oír,
porque creemos que es el camino. Tiene unos programas de formación de padres. Los padres lo que tenemos que hacer es conocer el problema y conocerlo lo mejor posible. Y conocer las pautas técnicas de cómo educar a unos menores que hoy no tienen personalidad, pero tienen unas capacidades impresionantes de opinión y de todo, porque la sociedad va por ahí. Por lo tanto, nosotros, que como he dicho hace un momento, hemos trabajado hasta ahora con más de 5 millones de familias, lo que les ofrecemos y les pedimos es que se dirijan a la FAD y participen en esos cursos online, que además te dificultan mucho porque los puedes hacer desde tu propia casa, pero que se enteren un poco de qué estamos hablando, de qué problemas puede tener alrededor su hijo y de qué puedo y debo hacer en casa, porque lo peor del mundo es que cuando te enfrentes en tu casa a un problema, encima te enfrentes mal porque no sabes hacerlo. Eso ya es terrible y ocurre muchísimo. Bueno, pues ya lo saben. ¿Algún teléfono? Sí, que pueden llamar al 916 15 15 y ahí les van a dirigir a donde les pueden ayudar. Perfecto, don Ignacio. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por muchas gracias a vosotros charla siempre. Que nos aclara algunos asuntos relativos a esta ley. Seguiremos hablando, a ver... Cuando queráis, siempre encantado. ¿Cómo lo hace el gobierno? Y no olvidéis el papel vuestro, cuidado. Lo sé, sí, que el gobierno está muy bien, la familia está muy bien, los medios de comunicación sois básicos. Lo sé, y Federico además Jiménez Los Santos, el director del programa, con el tema del alcohol es de los primeros, que lo ha dicho siempre, que esto era una droga y que había que tener mucho cuidado, sobre todo con la gente joven. Y como dice usted, de repente ha habido un caso de muerte y es cuando todos nos hemos echado las manos a la cabeza y esto resulta que ya... Pues Federico sabe que cuenta con nosotros para lo que queráis. Muchísimas gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta está Laura Herrero con nosotros para hablarnos de una disciplina deportiva, el jiu-jitsu, que además tiene su origen en Japón, pero que ha sido tuneada y llevada hasta Brasil, nada menos. Pero antes la recomendación de Movistar Plus. No solo decirles que estamos en el 125, en el canal 125 de Movistar Plus, sino que tienen todas las series a su disposición. Hoy se estrena Código Negro. Es la revisión de urgencias, es decir, una serie más de médicos, pero que seguramente les enganche si ustedes lo que les gusta es una bata blanca. Estás escuchando Es Radio. Caravan Fraga.